Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con la clase de este día. Como sabrán, parte, digamos, de la filosofía institucional de nuestra escuela es la enseñanza de valores, ¿verdad? En el caso de ustedes que están en reparación y mantenimiento, vamos a estar leyendo lo que son los versículos. Para los grupos que llevan idioma inglés y francés, pues se ven respectivamente en esos idiomas. Nosotros nos vamos a quedar nada más con una pequeña lectura al inicio de las clases, ¿verdad? Que exalta, digamos, el valor que se quiere, digamos, dar a conocer, ¿verdad? A través de estas pequeñas meditaciones. Esta semana vamos a estar viendo Salmos 37:11, que de acuerdo a la traducción Reina Valera de 1960, dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. De ahí se extrae que el valor, ¿verdad? Para esta semana es ser manso, ¿verdad? Tomando en cuenta que la mansedumbre es un concepto, ¿verdad? Que de alguna manera nos lleva a pensar en el mundo animal y en esa cualidad, ¿verdad? Que tienen algunos animalitos que les decimos, bueno, ese animal es manso, pero cuando nos referimos a eso, es que es un animal que teniendo, digamos, fuerza, que teniendo, digamos, un comportamiento un tanto salvaje, ¿verdad? Puede ser domesticado o puede ser sometido, ¿verdad? Para que el hombre lo utilice, pues, para algún provecho, ¿verdad? Podemos mencionar diferentes tipos de animales, ¿verdad? Principalmente animales de carga, ¿verdad? Como los caballos, los burros, lo que vendrían siendo eh, las ovejas, ¿verdad? Cabras y otros más que pues tienen a veces esa cualidad de ser mansitos, como decimos en el lenguaje popular. Bueno, de eso se trata entonces el versículo de esta semana, ¿verdad? Llamándonos a nosotros a ser mansos. Bueno, vamos a ir a lo que sería el material, ¿verdad? Que estamos desarrollando. Ayer introducíamos lo que es el tema del microprocesador, explicábamos ya lo que eran las primeras unidades que intervienen en el proceso de funcionamiento del procesador. Ubicábamos, ¿verdad? Como modelo de referencia lo que es el Intel 8386 y veíamos ya las funciones que tenían las unidades, ¿verdad? Vemos que realmente dentro del procesador lo que encontramos son una serie de transistores. Recordemos que cuando se habla de transistores, el transistor es el componente electrónico que dio el boom, digamos, de la tecnología. Y a medida se fueron reduciendo sus tamaños, que se pasaron de tubos de vacío, que eran, digamos, los primeros transistores, ¿verdad? Y que por eso a los españoles, por ejemplo, a los televisores así les llamaban, ¿verdad? Transistores. ¿Verdad? Eh, y a los seres de tubo radio catódico, llegamos pues a la evolución y a la situación de que dentro de uno de estos microprocesadores encontramos millones prácticamente de transistores, ¿verdad? Cumpliendo diferentes funciones. Ahora, fuera de que es una gran colección de transistores, el microprocesador está dividido por unidades que realizan un procedimiento. Hablábamos de la unidad de prefetch como una unidad de colas de instrucciones, que significa que en ella se van cargando todas las órdenes que el usuario va depositando sobre el procesador e incluso órdenes que el mismo procesador se crea a sí mismo de procesos internos. Luego habíamos mencionado que había una comunicación con la paginación y el segmento, que aquí las vemos como dos, pero realmente es la misma unidad que se encarga de dirigirnos a las páginas de memoria y a los segmentos de memoria o localidades de memoria en donde se lleva la transmisión de la información o de los datos de los diferentes periféricos que una computadora pueda tener. Y no solo los periféricos, sino otros dispositivos, ¿verdad? Que hay dentro de la máquina. Adicionalmente a eso, explicábamos que la unidad de interfase del bus es la que permite la comunicación entre el microprocesador y la memoria. Y su trabajo es ir a traer los datos, ¿verdad? Que la paginación y el segmento le apuntan a ella, a la memoria.
Una vez traídos acá, pues pasan a la unidad decodificadora, que explicamos que la unidad decodificadora es como una especie de traductor de información que recibe la máquina en nuestro idioma o en nuestro lenguaje a lo que es el lenguaje de máquina, es decir, propiamente al código binario. Y luego íbamos a comenzar a hablar acerca de todo lo que compone la llamada unidad de ejecución, ¿verdad? En la cual pues vamos a encontrar cuatro partes. Así que vamos a ir a esa situación a partir de aquí. Nos dice, bueno, creo que por aquí ya habíamos pasado. La unidad de prefetch le dice a la decodificadora que examine el código, ¿verdad? Y lo identifica como una instrucción, lo traduce al formato. Este formato, pues, es el lenguaje binario, ¿verdad? Y lo manda a la unidad de ejecución. Vamos acá. Entonces, aquí nos encontramos ya en la unidad de ejecución, ¿verdad? En donde ya, digamos, pasó este proceso. En otras palabras, es como que esta suma, ¿verdad? Que estamos tratando de ejemplificar. Voy a hacer acá unas cajitas, ¿verdad? Como simulando, digamos, las áreas de memoria. Bien. Eh, bien. Y digamos que esto está funcionando desde el teclado. Bien, entonces, asumamos que esta que va a estar acá es la localidad de memoria que maneja los datos del teclado. Bien. Entonces, aquí esta es una localidad que maneja los datos del teclado. Entonces, nosotros como usuario lo que hacemos es digitar 2 más 2 y a lo mucho quizás llegaríamos acá a presionar la tecla Enter o Intro, ¿verdad? Presionamos la tecla Intro, ¿verdad? Para que la máquina sepa que queremos calcular eso. Claro, previo a eso tenemos que entrar a un programa, a la calculadora, o si estamos en una hoja electrónica, o un programa que nos permita hacer el cálculo, ¿verdad? Se asume que todo eso ya está hecho. Es el momento en el cual nosotros ponemos la combinación de números, el más, y apretamos la tecla Enter y esperamos que la máquina nos dé un resultado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, la unidad de prefetch, ¿verdad? Es la que está recibiendo las colas. Entonces, dentro de esto, ¿verdad? Al prefetch le llega una cola de actividades y le dice a la prefetch que hay datos, ¿verdad? Vamos a poner acá. Hay que leer datos del teclado. El usuario está ingresando información. Entonces, la unidad de prefetch tiene una cola de instrucciones que le dice en primer lugar, tiene que ir a leer datos del teclado. Bien. ¿Dónde están los datos que hemos introducido nosotros? Ya se cargaron en la memoria. Recordemos que esas barritas representarían las diferentes localidades de la memoria. Entonces, la unidad de prefetch sabe que tiene que leer los datos. Entonces, le dice a la paginación y al segmento, vea, hey, por favor, paginación y segmento, ubíquenme, ¿verdad? Por favor, ubicar la localidad de memoria de donde vienen los datos del teclado. Entonces, la memoria utiliza páginas y utiliza segmentos. Significa que esto de acá podría ser, por ejemplo, una página que contiene, digamos, ciertas áreas de la memoria. ¿Bien? Entonces, esto, digamos acá, esta es la página, no vayan a confundir el término acá de página, es una página de memoria, es una forma de representar cómo los datos son almacenados, ¿verdad? Dentro de la memoria, dentro de los chips, digamos, de memoria RAM, porque recuerden que este es un módulo, ¿verdad? Esto que vemos acá es un módulo de memoria, pero acá, ¿verdad? Tenemos un chip. Entonces, uno de estos chips, ¿verdad? Podría representarnos precisamente una página de memoria. Entonces, ahí, llegando, ¿verdad? A lo que sería esa página de memoria, se debe de saber lo que es el segmento. Entonces, esto que dice teclado 2 más 2, cada una de estas barritas que hemos puesto por acá, esto es un segmento.
de memoria. Normalmente las páginas de memoria y los segmentos tienen números, son números hexadecimales, en donde se utiliza un apuntador. El apuntador significa que es un registro que lleva el microprocesador donde él sabe que allí se almacena información. Por cada segmento de memoria se distribuye, digamos, un segmento se le da, por ejemplo, al mouse, ¿verdad? Para que allí se le envíen los datos del mouse, otro segmento al teclado, otro segmento al video, hay otro segmento que es para el sonido, hay otro segmento que es para la entrada de audio, hay segmentos que están dedicados, por ejemplo, a los datos que van a través de la tarjeta de red o de un módulo de Wi-Fi. Es decir, todos los dispositivos que tenemos conectados en la máquina que procesan datos a través de la memoria RAM, ¿ya? Porque los únicos que no pasan por la memoria RAM son los discos duros prácticamente, ¿verdad? Y las unidades, digamos, de almacenamiento, exceptuando las unidades ópticas, los CD-ROM, los DVD, sí pasan por memoria, pero el resto no. Vean, entonces, corresponde un segmento a cada una de ellas. El segmento es una porción de la memoria que se le asigna para ir llevando la información, ¿verdad? Para que ésta vaya fluyendo. Entonces, la unidad de prefetch le dice, bueno, segmento, paginación, ubíquenme dónde están esos datos. Y entonces la paginación y los segmentos lo ubican, vea, esos datos están aquí, vea, lo que necesita el prefetch está aquí. Entonces le dice a la unidad de interfaz del bus que los vaya a traer. Entonces, esta va a traer, ¿verdad? El primer 2, ¿bien? Y lo lleva por acá, ¿bien? Y luego va a traer a la operación, ¿ve? Y lo lleva por acá. Luego va a la operación y luego va a traer el siguiente 2, ¿verdad? Y lo lleva por acá. ¿Ve? Y entonces, ¿qué hace la interfaz del bus? Pasárselo a la decodificadora. ¿Y qué va a hacer la decodificadora? Bueno, convertir ese 2, ¿verdad? En una serie de números binarios. El símbolo de operación, ¿verdad? De más, también va a ser una serie de números binarios y el otro 2, ¿verdad? Vendría siendo otra colección de números binarios. Entonces, la unidad decodificadora lo que hace es generar todos los códigos binarios o más bien dicho, convertir la información que se extrajo de lo que era el segmento de una página de memoria donde estaba ubicada una instrucción y convertirlos. Ahora, la prefetch primero dice, bueno, tengo que leer los datos del teclado, ¿verdad? Pero después dice, ¿y qué voy a hacer después de leerlo? Esto es una suma, ¿eh? Es una suma o es una adición lo que el usuario quiere hacer. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a hacer la suma, ¿verdad? Vamos a hacer el proceso de la suma y después del proceso de la suma tengo que enviar el resultado. Eso es lo que el prefetch iría tomando en cuenta. Entonces ahí, perdonen, hay instrucciones que fueron dadas por el usuario y hay instrucciones que el procesador genera por sí mismo, ¿verdad? Dentro de sus procesos internos, dentro de lo que él sabe que debe de realizar. Bien, hasta este punto es lo que hemos explicado. Ahora, en detalle, ya el siguiente paso es el trabajo de la unidad de ejecución. La unidad de ejecución es la que se va a encargar en sí de recibir esa información, de hacer la suma de esos datos y de obtener lo que vendría siendo un resultado. Bien, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Recuerden que eso tiene por acá lo que vendría siendo las preguntas de repaso, ¿verdad? Para que las puedan trabajar en casa. Vamos a ir ya a la segunda parte, ¿verdad? Donde vamos a hablar acerca de la unidad de ejecución. Nos dice, dentro de la unidad de ejecución, una subunidad llamada de control coordina los pasos necesarios para completar cada instrucción. La unidad de control es la que prácticamente recibe la información y lee los códigos binarios y dice, bueno, aquí lo que necesita el usuario es sumar. Bien. Entonces, por eso se le llama de control. Aparte de esto, esta unidad, ¿verdad? Envía direcciones a la unidad de test de protección o de unidad de prueba de protección para que para tomar, digamos, el número sumado que ya se encuentra en la RAM. Eso ya está ahí cargado.
Acá tenemos entonces una unidad. Dentro de la unidad de ejecución hay subunidades. La primera es el control, que como su nombre lo indica, es la que va a ir dando el paso de qué se va a ir haciendo con los datos que acabamos de recibir. En primer lugar, ¿verdad? Hay una unidad que se llama de prueba de protección, que es una unidad que su nombre nos está indicando, también se le llama de test de protección, eh, que se ha creado para asegurar, ¿verdad?, de que los procedimientos que se realicen sean realmente procedimientos recibidos y no vayan a confundirse con sus rutinas del sistema o con procesos internos que tenga el procesador. Entonces, por eso es que cuando llega el control, la prueba de protección revisa que la información sea, por así decirlo, verídica, ¿verdad? Y dar el siguiente paso. Aquí es donde entra la prueba de protección. Por eso nos dice, miren, este es como un policía de tráfico. Vea, porque es el que dice, bueno, esto pasa, esto no pasa. Este es un dato real enviado por el usuario y esto es un dato que se generó de algún otro registro y no interesa ahorita, no le voy a dar el paso. Bien, cuando dice que es como un policía de tráfico, es como cuando están los señores ahí con ese rotulito de alto, vea, y de paz. Vea, o los gestores aquí de tráfico, ¿verdad? Que aunque el semáforo esté cambiando, ellos detienen el paso para que haya más fluidez. Lo mismo hace la prueba de protección, ¿verdad? Revisar qué datos son reales eh, para procesamiento de información de parte del usuario, que somos nosotros, ¿verdad? Y qué datos por ahí han quedado, porque es de reconocer que en la memoria siempre hay información. Aunque digamos que la memoria se ponga en blanco, ¿verdad? De eso de reiniciar la máquina y que se ponga en blanco, en la memoria siempre hay datos, ¿verdad? A veces son datos que se cargan al azar por el mismo procesador. Entonces, eh, cuando se van llegando las informaciones, se van limpiando esos registros y se van cargando con otra información. Ahora, aquí nos dice, ¿verdad? Que no hacen modificaciones en la memoria o acceden a periféricos que no deberían, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, de controlar prácticamente, pero el control lo ejerce la unidad de prueba de protección. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por lo mismo que acabamos de decir. En la máquina siempre hay flujo de información, aunque nosotros no estemos haciendo nada, los registros de datos siempre se están cargando. Entonces, si nosotros enviamos cierta información y queremos hacer cierto proceso y resulta que allí hay algún dato que no he introducido yo, podría haber errores al momento de plasmarme un resultado. Ahora, nos dice, ¿verdad?, que la unidad de prueba de protección verifica que la unidad de control puede acceder a la dirección del primer número. Recuerden que el primer número siempre está en memoria. Aunque la unidad decodificadora no, su función es convertir, pero ella va a leer los datos y los convierte, pero los datos siguen estando acá. Bien, luego nos dice y lo pasa al segmento y las unidades paginadoras, donde ya esta dirección virtual está traducida en una dirección física, que ya es pues leída, digamos, por lo que vendría siendo el circuito que conecta, ¿verdad? Recuerden que este está en el motherboard y este también. Entonces, en el motherboard es donde se encuentra esto que es el bus del sistema. Ahora, eh, estaríamos acá en el punto 2, ¿verdad? La unidad de prueba de protección. Luego nos dice que la unidad interfaz del bus localiza y recupera el número en esa dirección. El número viaja a través de la unidad de ejecución, donde es almacenado en uno de los registros internos del chip. En este punto, ya los datos que estaban en la memoria, es decir, el primer 2 que se introdujo acá, el más y el 2 que la decodificadora ya los convirtió a sistema binario, vienen y se alojan en esta parte de la unidad de ejecución que se conoce como el registro. Los registros de los microprocesadores, ¿verdad? Tienen una serie de nombres. En la familia Intel, ¿verdad? Se utilizan, por ejemplo, hay cuatro registros, el registro A, el registro B, C y D.
Cada uno tiene una cantidad de bits con las cuales puede manejar. De hecho, acá, cuando ya estamos hablando de las operaciones del registro, ya estamos hablando incluso de algo que se conoce como el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador. Para manipular, por ejemplo, microprocesadores directamente, ¿verdad? Es decir, el microprocesador, nosotros no podemos hacerle cambios. Aunque como usuarios nosotros podemos enviar la información, el que tiene, digamos, el control sobre el microprocesador todo el tiempo es el sistema operativo que nosotros estemos utilizando. Es decir, aquí hay como una especie de pantalla, ¿verdad? O de pantalla previa entre nosotros como usuarios, el sistema operativo y el microprocesador. Directamente nosotros no podemos hacer nada al microprocesador. El que manipula al microprocesador en términos de enviarle información, recibir información, mostrarnos esta información, darnos resultados, es el sistema operativo que tengamos en nuestra PC. En ese sentido, ¿verdad? Existe un intermediario. Si en algún momento yo tuviese curiosidad por saber cómo funciona un microprocesador o cómo manipular directamente los datos que se encuentran en un microprocesador, debemos de aprender a programar algo que se conoce como assembler o lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es como un nexo entre los datos en términos de bits, los registros del microprocesador y un lenguaje, digamos, no es ni siquiera un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje de bajo nivel. Por eso los lenguajes de programación normalmente se habla de lenguajes de tercer nivel. Y cuando hablamos de lenguajes de tercer nivel, ahí se van todos los lenguajes conocidos o más famosos como C, C++, Visual Basic, lo que vendría siendo lenguajes de bases de datos incluso, ¿verdad? Que podríamos meter ahí un poquito de Oracle, SQL, Python y bueno, todos esos lenguajes que se han vuelto hoy muy famosos, Java, JavaScript, y podríamos seguir mencionando muchos más. Todos ellos son lenguajes de alto nivel, pero hay una categoría inferior a esa, que es conocido, ¿verdad? Como un lenguaje, digamos, de bajo nivel. El lenguaje de bajo nivel es el lenguaje ensamblador. Es un lenguaje un poquito complicado de aprender, de manejar, puesto que implica conocer cuál es el funcionamiento del procesador y cómo se pueden manipular los registros del microprocesador directamente. Después de ese lenguaje, pues está el lenguaje de máquina. Entonces, por eso es que se habla de tres niveles. El primer nivel es el lenguaje de máquina, el segundo nivel es el lenguaje ensamblador y en tercer nivel están todos los lenguajes que se les conoce como de tercer nivel o incluso le dicen lenguajes de alto nivel. Entonces, en el registro es eh, podríamos verlo para la unidad de ejecución como un pequeño almacenamiento de instrucciones, ¿verdad? De instrucciones, incluso de información. Este registro está en constante cambio. Es increíble el tiempo en el cual el registro de un microprocesador está cambiando, cambiando y cambiando. Estamos hablando pues de cuestiones que ni siquiera son milésimas, son casi nanonésimas de segundos en las cuales el registro cambia de un dato a otro. Porque los registros realmente, si los vemos así, son pequeños, o sea, no contienen mucha información, no son muy grandes. Normalmente uno de estos registros nos suelen manejar una parte baja y una parte alta en términos de bits, pero son muy pocos bits. A veces, dependiendo de los procesadores, hay procesadores que allí solo nos albergan un registro de 8 bits, registros de 16 bits o registros de 32 bits. Entonces, ahí es donde reside, digamos, en sí la información que procesa, o si yo les quisiera decir, mire, ¿cuál unidad es la más importante de todas estas? Pues es la unidad de ejecución, porque al final de cuentas, las otras que están arriba solo cumplen funciones
de ir a traer, llevar y convertir información. Pero la que hace todo el trabajo en un microprocesador es la unidad de ejecución. Ella es la que controla lo que se va a hacer, revisa que sean datos válidos, aparte de eso, que se pueda accesar o da los permisos que se puedan accesar a la memoria y aparte de eso, tiene los registros. La información que estaba cargada en memoria en este punto ya se encuentra en el registro del microprocesador. Y es más, si se requiriese, puede ser borrada de la memoria para cargar más datos. Máxime si estamos hablando de qué es el teclado y que el teclado constantemente está registrando información que nosotros vamos insertando. El mismo proceso es el que sigue para desplegarnos lo que vendría siendo un carácter, una letra, un símbolo, un número en pantalla. Siempre se está apuntando a esa localidad de memoria que le pertenece al teclado, que es donde se recibe el BIOS, la información del teclado, y la va a almacenar a esa localidad de memoria que es exclusiva del teclado. Entonces, para mostrarnos a nosotros en pantalla algo, todo este proceso está constantemente en repetición. Lo único es que aquí no va a haber, digamos, un proceso aritmético. No se da ningún proceso aritmético porque no se da ninguna suma, ninguna operación. Nada más se da la entrada y la salida de información cuando escribimos algo en pantalla. Bueno, ok. Vamos a continuar. En la siguiente parte se nos narra un poco más acerca de lo que es la unidad aritmético-lógica. Aquí se nos dice, la unidad aritmético-lógica básicamente es una calculadora. Bien, cuando decimos que es una calculadora, tengamos en cuenta que las operaciones que se suelen realizar a nivel de los microprocesadores no son siempre, digamos, todas las operaciones matemáticas, sino que son las operaciones que se suelen adaptar de las matemáticas a la informática. Sí, está la suma o la adición, está el resto, ¿verdad? Está también la multiplicación, está la división. Todas esas ahí están. Pero también se agregan otras, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la potenciación, ¿verdad? Que esta, no voy a poder sacar, la potenciación, ¿verdad? Que sería el que se usa el apóstrofe circunflejo. Está también otras operaciones que es el mod y el div, que tienen que ver con la división, ¿verdad? Prácticamente el mod es lo que llamamos el módulo o el residuo de la división entera y el div es lo que se calcula de la división. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si hacemos una división sencilla nosotros, ¿verdad? 4, lo dividimos, siguiendo, digamos, el formato tradicional de las matemáticas, ¿verdad? Dividimos 4 entre 2, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros sabemos que acá en la división entera, pues aquí decimos, bueno, 2, ¿verdad? 2 corresponde a 2, ¿verdad? Y cuánto, bueno, aquí me queda un 2 más. Eh, eh, Perdón, hacemos 2 veces, ¿verdad? Cada 2 veces, 2 por 2 es 4. Y entonces aquí lo que me queda es un 0 en ese caso. Entonces, ahí tendríamos la división entera. Entonces, el div, ¿verdad? El div, el dividendo, o lo que nos queda es esto que tenemos acá, y el mod es este. Y esto se utiliza mucho en informática, porque supóngase que fuera otra cantidad. Supóngase que no fuera 4, supóngase que fuera 12. Entonces, cuando hacemos 12 y hacemos la división así, decimos, bueno, 12 entre 2, ¿verdad? Eh, Diríamos que es a 6, ¿verdad? 2 entre 2 es igual a 6. 6 por 2 es 12 y vuelve a quedar 0. Pero si hacemos una división, por ejemplo, por uno impar, ¿ya? Entonces 13 entre 2 diríamos siempre a 6, pero para 13 me va a quedar 1. Entonces, este tipo de cálculos son muy utilizados en la computadora para obtener el módulo. El módulo es este. ¿Bien? Entonces, resulta que los módulos, las respuestas siempre van a ser ceros o unos. Si es un número par, pues la respuesta para una operación módulo que sea con 2 va a ser un número
cero y que sea con uno, pues significa que es por un número impar. Y eso se usa para muchas aplicaciones, digamos, dentro de los cálculos. A lo que quiero llegar es que en matemáticas hay muchas más operaciones que cuando se traen a los microprocesadores son operaciones un poco más limitadas, pero que se pueden sacar a partir de estos operadores básicos. Entonces a la máquina lo que le toca es, ya, digámoslo de esta manera, rebuscarse para hacer algunas operaciones más complejas. Pero con estas operaciones que están acá, ella realiza lo que sea, ¿verdad? Puede realizar lo que sea. Eso en donde se encuentra en lo que vendría siendo la unidad aritmético-lógica. Ahora, la unidad aritmética no solo evalúa lo que vendrían siendo datos, sino que también evalúa funciones lógicas. Las funciones lógicas, por ejemplo, principales, ¿verdad? Vamos a quitar quizás esto que está por acá. Hay funciones lógicas que vienen del álgebra booleana, que también se le llama de compuertas o operaciones de compuertas, en donde está, por ejemplo, la operación OR, que es como la operación O, ¿vea? El O, o sea, o es esto o es lo otro. Está también la operación que vendría siendo AND, ¿verdad? Que es el I, ¿vea? Para evaluar funciones lógicas. Eh, Correcto, William nos da, sí, está la negativa, ¿verdad? Que es la not, ¿verdad? Que es cuando se niega algo, ¿verdad? Cuando alguien se va a negar, correcto. Está la negación, digamos, de lo que vendría siendo una OR, ¿verdad? Que es la operación NOR, y la negación de una AND, que es una NAND, ¿verdad? Y ahí están las operaciones XOR también, ¿verdad? Que es como una multiplicación de compuertas. Bueno, hay un montón, ¿verdad? Hay un montón. Todas estas son operaciones lógicas cuyo resultado pues es un cero o un uno. Es lo único que nos dan. O operaciones más sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, en el términos de lenguajes de programación de alto nivel, a estos se les llaman los resultados false y los resultados true, ¿verdad? O es cierto o es falso. Ya llevándolo, digamos, a lenguajes más desarrollados, en donde podemos obtener resultados de una prueba lógica o de una operación lógica. Em, bueno, esto es capaz de hacerlo la unidad aritmético-lógica, ¿verdad? O eso vendría siendo su función en sí, para realizar operaciones, ya sea aritméticas o operaciones lógicas. En las operaciones aritméticas, el resultado pues siempre va a ser una cantidad numérica, mientras que para las operaciones de tipo lógico, lo que vamos a obtener es un cero o un uno, ¿verdad? Como resultado, digamos, de el álgebra booleana. Ahí tendríamos, digamos, esta situación en cuanto a esta operación. Bueno, veíamos por acá, quiero ver, digamos ya la última parte. Nos dice que la unidad de control, ¿verdad? Pide a la interfaz del bus que almacene la suma en la RAM. El segmento y la paginación traducen la dirección virtual en una dirección física. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que ya toda la unidad de ejecución ya hizo su labor, ¿verdad? Ya obtuvo el resultado, ¿verdad? Ya obtuvo el resultado de la operación. Ya pasó por acá, en este caso, ¿verdad? Las instrucciones, la unidad aritmético-lógica ya hizo este proceso, ¿verdad? En el cual ya dio un resultado. Entonces, este resultado va a ser enviado ahora a lo que vendría siendo el segmento y la paginación, ¿verdad? Aquí recibe, vaya, ya tengo el resultado, ¿verdad? Este es el resultado, ¿verdad? Entonces, la unidad de ejecución les dice, ay, vean qué hacen con esto, ¿verdad? Ustedes, ya no es mi trabajo, ¿verdad? Pero ya ese trabajo que le corresponde a ellos es otra vez con la interfaz del bus, pero siempre teniendo en cuenta la unidad de control. La unidad de control siempre va a chequear acá que este dato sea enviado a dónde. Bueno, en este caso, ¿verdad? Vamos a asumir de que vamos a tener aquí páginas de memoria y si el dato provino del teclado, pues lo normal o lo tradicional sería que eso llegue a una pantalla.
O sea, que lo envíe al monitor, digamos, o al video, a una salida impresa, podríamos decir, en términos de lenguajes de programación. ¿Ve? Entonces, acá lo que hace la unidad de paginación y el segmento es ir a buscar ahora la página, ¿verdad? Dentro de la memoria RAM y el segmento que le corresponde a la salida en pantalla o en el monitor. Y enviarle a la pantalla, bueno, el resultado que va a mostrarle el usuario es 4. Bien. Y eso se carga en la memoria, pero en esa parte ya no es al mismo segmento del teclado, sino que es enviado al segmento que le corresponde para la salida en pantalla. Y en ese momento, pues nosotros vemos el resultado. Claro está, nosotros nos tardamos quizás mucho más en explicar el funcionamiento de este dispositivo que él en hacerlo. Esto ocurre ni siquiera en segundos, son, como les decía, ni siquiera milésimas, son nanonésimas de segundo en lo que estos microprocesadores se han convertido, ¿verdad? En cuanto a rapidez. Y eso que lo estamos viendo con un ejemplo sencillo de una suma, pero el mismo procedimiento aplica para todo lo que la máquina hace, desde un simple clic que nosotros hagamos hasta un simple, una simple redacción de texto, todo va ahí. Cuando clicamos sobre un icono que tiene una función específica, enviamos algo, ¿verdad? A un programa, copiamos y pegamos, el microprocesador va siguiendo el mismo proceso, el mismo proceso. Claro, en algunas situaciones la unidad de alimento ecológica posiblemente no tenga nada que ver, porque su función está nada más cuando se requieren hacer cálculos. Pero debemos tomar en cuenta que hay ciertos cálculos que no son que el usuario los genere, sino que hay cálculos internos, por ejemplo, para saber la posición exacta en la cual se mueve el puntero del mouse o para saber en dónde hacemos un clic, o para coordinar, por ejemplo, lo que podría ser el movimiento de un teclado. Todas esas son cosas que aparentemente no llevan operaciones para nosotros, pero sí para el procesador, porque él tiene que ir sacando cálculos seguramente de dónde se encuentra o de dónde tiene que enviar a qué píxel o qué píxeles de la pantalla va a iluminar con cierto tipo de colores o con cierto tipo de formas. Bueno, con eso estaríamos completando entonces la parte teórica. Mañana vamos a ver unos ejemplos, bueno, más bien dicho, vamos a ir comparando diferentes microprocesadores, ¿verdad? Ya que estas unidades pues no las podemos ver, ¿verdad? No es algo que físicamente lo podamos mostrar, ¿verdad? Pero sí por lo menos tener una idea de los diferentes tipos de microprocesadores. Bueno, nos quedamos hasta acá y primero Dios nos vemos en la clase del día de mañana. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Igualmente, feliz tarde.